makes me feel like twice the man I used to be. Wild honey makes me feel like twice the man I used to be. Wild honey, it don't take but a crack to crumble a kingdom. Don't take but a queen to make that kingdom come. I'm a jack of all trades. En Sur Antiguo, un sitio que no te queda demasiado lejos ni muchísimo menos, por supuesto, porque estamos frente a la legislatura. Sur Antiguo es un lugar clásico en esta barriada tan clásica que es el barrio sur, en este espacio en donde se puede uno, a ver cómo te voy a decir, por ejemplo, sentirme cómodo. Si yo, hablando de sentirme cómodo, me siento muy cómodo hablando con Alicia Gutiérrez, diputada provincial por el Frente Progresista Cívico y Social. Y bueno, es un placer charlar contigo como siempre. ¿Cómo ves, y esta pregunta es como para comenzar la charla, cómo ves el panorama post-electoral tras estas elecciones de agosto? Bueno, yo creo que muy claro en lo provincial y en lo nacional, ¿no es cierto? En lo nacional, una cantidad importante de provincias, entre las cuales se encuentra la provincia de Santa Fe, donde la oposición ha tenido un excelente papel y mucho más en Santa Fe, donde ha ganado la provincia de Santa Fe por un muy amplio margen la lista de diputados encabezada por Hermes Wiener, y en otras provincias donde en conjunto la oposición ha cumplido un papel muy importante. Creo que la presidenta no terminaba de digerir esto y esa misma noche ya habló de un triunfo que no era tal. La verdad que creo que lo primero que tendría que haber hecho era haber dicho, que no se dieron los resultados tal como esperaba, y tan es así que yo creo que como consecuencia de eso algunas cosas se fueron dando, como por ejemplo el anuncio del día de ayer de la Presidenta de la Nación de que los sueldos de hasta 15.000 pesos no van a pagar ganancias, 15.000 brutos. Creo que esto es una reflexión de lo que pasó estas últimas elecciones, que me parece importante que la tenga, y otra fue un llamado a discutir o a sentarse a una mesa de diálogo con la oposición. Bienvenido sea. Esperemos que se dé, no solamente haya que sentarse, sino que también acepte alguna de las sugerencias que la oposición tiene en algunos temas, ¿no es cierto? O en todos, pero que acepte algunos. Y por otro lado, en la provincia de Santa Fe hubo un triunfo importante del Frente Progresista en las principales ciudades, como en Rosario y otras ciudades grandes de la provincia. Acá mismo en Santa Fe el Frente Progresista tuvo una buena performance, y me parece que en octubre esta diferencia abismal que obtuvo, por ejemplo, Hermes Wiener con respecto a la lista encabezada por Jorge Obey, se va a profundizar, creo, ¿no? Me parece que esta supuesta unidad del Frente para la Victoria demuestra que no es tal, que la figura de Obey además no concentra las adhesiones de las multitudes como se pretendió, y creo que es porque los santafesinos y las santafesinas tenemos memoria, ¿no? Memoria de lo que fue su gestión, memoria de las privatizaciones, memoria de las inundaciones, tenemos memoria. Y hoy
bueno, algunas de las cosas que estamos sufriendo en la provincia de Santa Fe, como la falta de un banco estatal para dar crédito a la pequeña y mediana industria, para la construcción, también está ahí en el voto en contra de esa lista encabezada por Jorge Obey. Creo que, bueno, también hay una diferencia importante con respecto al segundo, que es Miguel del Cel, que bueno, los santafesinos también creo que desde la última elección a esta han reflexionado sobre lo que significa. Recapacitaron un tanto más, claro, la figura de él, ¿no? Para gobernar o para ser diputado. Recién mencionabas la palabra memoria, y cuando uno habla de memoria no puede dejar, por supuesto, de asociar una idea que tiene mucho que ver con una parte de la historia que indudablemente no tenemos que olvidar, lo que significa que en lugares estratégicos, políticos, hayan colocado o hayan nombrado a un general que tuvo una activa participación en lo que fue aquellos años horribles, ¿no? Y tenés algo que ver con toda esta cuestión, digamos, desde aquí, desde la provincia de Santa Fe, y me gustaría que lo comentaras. Bueno, en estos días visitó, ustedes saben, el batallón de Santo Tomé, el ministro Rossi, ministro de Defensa, junto a el jefe del ejército Milani, para de alguna manera hacer un reconocimiento a los miembros del ejército que habían participado como en Rosario del tema de la tragedia de Calle Salta, ¿no? Cosa que me pareció muy importante, así como lo hizo el gobernador con los rescatistas de los bomberos salvadores de Rosario, que fueron los que tuvieron un papel preponderante. Bueno, pero Milani lamentablemente es jefe del ejército, digo lamentablemente porque es un represor, está absolutamente comprobada, hay denuncias, 2 denuncias, una de la Comisión Provincial de la Memoria de La Rioja, hecha en el año 84, por una persona cuyo papá y él estuvieron detenidos y en la detención de su padre participa Milani y fue brutalmente torturado y él también, y luego llevado, el padre fallece, lo liberan y fallece, lo tiran en la puerta de la casa con una ACV, y posteriormente él también es liberado después de haber sido torturado, y reconoce a uno de los que lo van a buscar al padre, y uno de los que lo presionaba y lo llevaba de un lugar a otro hasta que lo llevan a una cárcel común, lo reconoce a Milani. Eso fue esa denuncia hecha en el año 84. Y la otra es la de la madre del soldado Ledo, que era el ayudante como soldado de Milani cuando va al Monte Tucumano en el operativo Independencia, del cual no vuelve. Y está firmado, yo tengo la copia también del acta que hace Milani junto a Sanguinetti, Sanguinetti es otro oficial del ejército que está en este momento, fue procesado, está imputado también por este tema. Y dicen que el soldado Ledo desertó. Estas 2 denuncias no fueron tenidas en cuenta ni para cuando se envía al Senado para su ascenso, ni para en los antecedentes de Milani, como para no ponerlo como jefe del ejército. Y estas obraban en poder de la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué sí algunas denuncias ante la CONADEP o ante las comisiones de la memoria tienen valor y otras no? Hay muchos
imputados e inclusive condenados por delitos de lesa humanidad por una sola denuncia. Entonces, la verdad que esto nos llama muchísimo la atención, y el mismo CELS, que es un organismo cuyos integrantes han manifestado su adhesión de alguna manera al kirchnerismo, ha pedido que no fuera ascendido. Se retrotrajo de su primitiva postura y se postergó que fuera ascendido por el tema precisamente de la denuncia que le había que el CELS la tomó en cuenta. Yo quiero aclarar que el CELS es un organismo, Centro de Estudios Legales y Sociales, de mucho prestigio a nivel nacional e internacional. Fue creado por Fermín Mignone, que falleció, por su esposa, por el obispo Novak, y que bueno, en su momento siguió siendo muy prestigiosa y tenida en cuenta sus opiniones para el ascenso o no de militares o miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Te agradezco infinitamente, como siempre, la claridad de tus conceptos, y agradezco en nombre de quienes nos están viendo por tu coherencia y por tu forma de trabajar activamente por los derechos humanos y por sobre todas las cosas que hoy no lo hemos charlado, pero también por otras cuestiones que tienen que ver con la igualdad de géneros y tal, que hoy no lo charlamos, pero lo dejamos para otra oportunidad. Te agradezco, Alicia. Bueno, muchas gracias. Con la diputada Alicia Gutiérrez, aquí en Sur Antiguo, lo recomiendo.